Ya, a ver, ¿de qué va a tratar hoy? Es clase teórica, pero también con participación. Pero con participación, ¿de qué trata? Eh, ya llegamos a un punto en que conocemos el proceso productivo o lo podemos identificar, el paso a paso del proceso productivo, qué recursos intervienen, qué materiales, qué personas, en qué momento, la secuencia del proceso productivo. Ya podemos identificar, ya podemos registrar un proceso productivo, ya hemos visto las diferentes técnicas para realizar ello. El siguiente paso ahora es analizarlo, porque siempre acuérdense que nuestro foco principal es mejorar la productividad. Creo que me voy a comprar un tamalito. Bueno, porque la idea es de que podamos mejorar la productividad, podamos, ya, podamos mejorar la productividad. ¿Qué pasa la del tamal? Ya está. Nadie se antoja, ¿no? Entonces, porque la idea es mejorar la productividad, es decir, poder producir y vender más al menor costo. Entonces, ahora tenemos que empezar a analizar las distintas actividades, las distintas operaciones, las distintas inspecciones, esperas, transporte que hemos identificado en las etapas previas, ¿no? Del registro de información. Y con estas dos técnicas que tenemos aquí, la técnica del interrogatorio y los 9 enfoques principales, nosotros lo que debemos buscar es soluciones. Soluciones para mejorar la productividad. Estas dos técnicas nos deben ayudar para buscar soluciones que nos ayuden a mejorar un proceso productivo en esta búsqueda continua de la mejora, ¿no? De la mejora de los procesos. Entonces vamos a estudiar estas dos técnicas para saber cómo mejorar un proceso, cómo hacerlo más productivo, ¿no? Dónde debemos enfocarnos también. Es algo más estructurado, ¿no? Porque de repente hemos estado haciendo algunos ejercicios, ¿dónde podemos mejorar aquí, por allá, ¿no? Está bien, lanzamos ideas, pero ahora de una forma más estructurada vamos a poder plantear soluciones, ¿de acuerdo? De una forma más estructurada para saber dónde enfocarnos, ¿de acuerdo? Esa es la idea, dónde enfocarnos. Listo, a ver. Entonces, por ejemplo, nosotros habíamos empezado acá, ¿no? En donde teníamos que seleccionar un proyecto de ingeniería de métodos para, bueno, darle curso, ¿no? Para que podamos evaluarlo, ¿no? Para poder mejorar. El siguiente paso que habíamos hecho era registrar la información a través de los distintos diagramas de procesos. Eso es lo que habíamos hecho, ¿no? Registrar el, el proceso productivo de inicio a fin, un diagrama de análisis, un diagrama de recorrido o un diagrama hombre-máquina, pero registramos el proceso. Lo tenemos que tener mapeado totalmente, lo tenemos que conocer, ingresos, salidas, ingresos secundarios, elementos secundarios de salida, qué máquinas intervienen, qué recursos intervienen, ¿no? Ya, perfecto. Luego de este paso, lo que tenemos que hacer es analizarlo. Es decir, conocer, o mejor dicho, ponernos a revisar toda la información que tenemos para poder plantear soluciones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a estar en esta etapa 3, que es analizar. Porque después de analizar, nosotros vamos a plantear propuestas de solución. Estas propuestas de solución, que pueden ser 2 o 3, de repente 4 propuestas de solución, no son las definitivas. Tenemos que ver si van a funcionar o no van a funcionar. No necesariamente todas las propuestas de solución que nosotros planteemos van a funcionar, ¿no? Van a mejorar el proceso, van a mejorar los índices de productividad. Entonces hay que desarrollarlos, ¿no? Hay que escoger una o dos y empezar a hacerlas funcionar como una prueba, ¿de acuerdo? Hay que hacer una prueba de las soluciones que estamos planteando. Cuando una prueba, entonces esta prueba que le estamos desarrollando la vamos a evaluar, ¿de acuerdo? Vamos a evaluar si funciona o no funciona. Eso significa evaluar si funciona o no funciona una prueba de mejora de proceso, ¿no? Por ejemplo, de repente ustedes están en un proceso de elaboración de yogur y quieren pasteurizar la leche, ¿no? Y quieren calentarla y luego enfriarla rápidamente. Entonces ustedes han registrado, ese es el proyecto que ustedes han seleccionado, han registrado cuáles son las etapas de producción de yogur, han analizado cómo pueden ustedes mejorar de repente este proceso productivo, hacerlo. De repente la pasteurización les toma mucho tiempo, ¿no? Ese es el proyecto que ustedes están haciendo. Entonces se ponen a analizar el proceso, las etapas,
la máquina, ¿no? La forma, la técnica, cómo hacen este pasteurizado, y deciden, por ejemplo, desarrollar una propuesta de solución. De entre varias que ustedes tienen, pueden desarrollar varias, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, puede ser que, no sé, supongamos que se toma mucho tiempo entre calentar y enfriar, ¿no? Porque de 70 grados centígrados que está la leche se tiene que pasar creo que a 10 grados centígrados en poco tiempo para que sea un pasteurizado, ¿no? Entonces, mucho tiempo demora con los métodos actuales. Entonces, de repente ustedes deciden, no sé, abrigar la leche con hielo, de repente, ¿no? Una propuesta. Esto lo evalúan y de repente, no sé, si antes se demoraban una hora en reducir la temperatura, ahora se demoran 45 minutos. Entonces, no funciona, ¿no? Porque de una hora a 45 minutos no es muy eficiente, ¿no? Entonces, vamos a volver a desarrollar otra propuesta de solución. Por ejemplo, ahora vamos a poner un enfriador eléctrico de repente dentro de la leche. Y eso le reduce del tiempo de una hora a 20 minutos. Ah, perfecto, ¿no? Ya se ha reducido la tercera parte. Entonces, esta propuesta sí está funcionando. La hemos evaluado, la hemos desarrollado y la hemos evaluado. Como está funcionando, entonces ahora sí la establecemos, es decir, que la hacemos permanente. Entonces, ¿por qué? Estas pruebas de repente solo se hicieron en un turno y en un lote de producción, solamente una prueba. En cambio, ahora lo vamos a establecer para que siempre, en todos los turnos de producción, en todos los lotes de producción, se enfríe de esta forma, para que ya no nos demoremos 60 minutos y no nos demoremos solo 20 minutos. Y luego que hemos establecido, hemos dicho ya, de ahora en adelante se va a hacer así, lo que tenemos que hacer finalmente es dar un seguimiento, ¿no? Es decir, verificar que se siga haciendo este procedimiento al día, a los 2 días, a los 3 días, a la semana. Tenemos que verificar que se sigue enfriando bajo este nuevo método para seguir obteniendo estos 20 minutos de enfriado, ¿no? Entonces, este es el ciclo que nosotros manejamos para la ingeniería de métodos, ¿no? Seleccionamos un proyecto, conocemos el proceso productivo, las etapas, las actividades, analizamos este proceso para saber cómo mejorarlo, diseñamos propuestas de solución, evaluamos para ver cuál es la más factible, la que se pueda desarrollar, y la que funcione mejor la vamos a establecer como permanente. Y después de eso tenemos que, el último paso más importante de todos es darle seguimiento, es decir, asegurarnos que funcione después de un día, 2 días, una semana, un mes, 3 meses, debe seguir funcionando bajo el mismo método, bajo el método que hemos establecido. ¿De acuerdo? En eso se refiere nuestro procedimiento de ingeniería de métodos, que luego de unas semanitas ya de estudio creo que lo entendemos un poquito mejor, ¿no? Ya podemos comprenderlo mejor. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario de repente respecto a este método, a este ciclo de ingeniería de métodos? Es siempre necesario llevar cada uno de esos puntos al pie de la letra, ¿no? Para que pueda ser o sea, el procedimiento salga en buen estado. Sí, lo recomendable, Diego, es que se siga paso a paso estos métodos. Y cuando ustedes vayan a trabajar, ya de acá 1, 2, 3 años, lo tienen que seguir porque es una forma ordenada y estructurada. Imagínense que ustedes son ingenieros de procesos en una empresa, por ejemplo, ¿no? Que fabrica parabrisas para automóviles, ¿no? Entonces, es una planta industrial, trabaja con vidrios, ¿no? Entonces, trabaja con hornos para darle forma al parabrisas, ¿no? Entonces, ahí va a haber van a haber muchas opciones o mejor alternativas para poder mejorar, ¿no? Mejoramos el proceso de planchado, mejoramos el proceso de lijado, mejoramos el proceso de, qué sé yo, de doblado de vidrios, mejoramos el proceso de lavado, ¿no? Hay muchos proyectos por realizar. Este primer paso nos dice cómo debemos priorizar, cuál empezar y cuál seguir después. Ya, perfecto. Hasta aquí priorizamos. Luego, como todo, tenemos que conocer. Si algo vamos a mejorar, tenemos que conocerlo. Este paso nos indica eso, que lo que vayamos a mejorar tenemos que conocerlo. ¿Y cómo es una buena forma de conocer lo que vamos a mejorar? Es registrándolo en los distintos diagramas que conocemos, ¿no? Diagramar el proceso productivo y conocerlo a detalle. ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Quiénes intervienen? Esa es una forma ordenada.
Luego de ello, tenemos que analizarlo. Tenemos que ver, a ver, quiero, como por ejemplo decía, ¿no? Reducir el tiempo de calentamiento de un horno, ¿no? Pero para que sea más eficiente. Entonces, analizo de repente qué opciones hay, de repente una nueva maquinaria, o de repente establecer, no sé, chaquetas de calefacción, o cambiar el proceso productivo, ¿no? O cambiar los materiales. Es analizar. Esa parte la vamos a hacer ahora. Después de ello, podría ser que te saltes después de analizar a establecer. ¿Por qué? Porque acá después de analizar, tú has planteado una alternativa de solución, ¿no? Por ejemplo, has analizado y tú propones que en tus hornos hayan algunas chaquetas para evitar la fuga de energía calórica y que al final la energía se mantenga en el horno y por lo tanto haya menos tiempo de calentamiento, ¿no? Alguna forma de hacer más eficiente el uso de la energía. Entonces, podríamos proponer de repente esto y establecerlo como permanente. Pero imagínense que nos saltamos estos pasos, lo establecemos como permanente y después de un tiempo resulta que seguimos teniendo pérdidas de energía, porque establecer no significa que solo en este horno. Imagínense que tenemos 10 hornos. A los 10 hornos les vamos a poner las chaquetas. En todos los turnos de producción durante todo el día vamos a trabajar bajo este método. Entonces, imagínense que después de una semana este método empieza a ser un poco ineficiente, no resulta lo que habíamos pensado. Entonces ya hemos invertido, imagínense, en establecer chaquetas para los 10 hornos y para todos los lotes de producción, hemos capacitado de repente a las personas cómo usar las chaquetas, ¿no? Pero resulta que después de un tiempo no funciona, entonces este esfuerzo que hemos realizado se va a perder. Por eso, mejor, para asegurarse que las alternativas que ustedes propongan funcionen y sean sostenibles en el tiempo, mejor desarrollenlas y evalúenlas. Esto significa, este paso 4 y 5 significa hacer una prueba, hacer un prototipo, de tal forma que ustedes evalúen si esta mejora va a funcionar. ¿Y cómo así? Ponen las chaquetas solo en un horno y solo en un lote de producción, nada más. Y lo van evaluando, no necesariamente tiene que ser una corrida, pueden ser 2, 3 corridas, para de esta forma asegurarse, correcto, ¿este método funciona? Sí funciona. Recién lo establecemos como permanente. Recién lo establecemos a todos los hornos, a todos los lotes de producción, durante todos los turnos de trabajo. Si no funcionase, perfecto, no funciona y se prueba otro, ¿no? Por eso esta parte también es importante. En realidad, en cualquier proyecto, siempre, cualquier proyecto que ustedes hagan, no necesariamente de ingeniería de métodos, en cualquier proyecto que ustedes hagan, no podemos, desde la etapa de planificación y diseño, no podemos asegurar al 100% que la alternativa que nosotros vayamos a ver vaya a funcionar así al 100%, ¿no? Lo mejor es poder probar, ¿no? Probar y decir, a ver, sí, he propuesto de repente un nuevo método de trabajo o una nueva método de entrega al cliente. Hay que probarlo antes, hay que probarlo, ¿no? Por ejemplo, ustedes de repente están trabajando en una empresa de delivery y se les ocurre, por ejemplo, una mejora que es una nueva ruta de transporte para reducir tiempos de entrega. Perfecto, hay que evaluarla, hay que probarla, ¿no? No le vas a decir la nueva ruta de transporte a todos los repartidores, a los 10 repartidores o 15 que tienes en tu empresa. No, primero tomemos un repartidor, el mejor que tengamos, ¿no? Y hagámosle probar. A ver, prueba esta ruta de transporte, a ver, haz este nuevo método de trabajo. ¿Qué tal nos resulta? Lo evaluamos para ver si funciona o no funciona, si nos da mejores indicadores de productividad o si al contrario se mantiene o nos empeora. Entonces, esta parte 4 y 5 es muy importante antes de poder establecer algo como permanente. Cuando funciona, por ejemplo, en esta nueva ruta de delivery, ahora sí le decimos, ¿sabes qué? A toditos, a todo el pelotón de repartidores, tenemos que trabajar bajo esta nueva ruta de producción, tenemos que acomodarnos de esta forma, tenemos que organizarnos de esta forma, porque esta forma es más eficiente, lo vamos a hacer en menor tiempo, menos quejas de los clientes, entonces vamos a llegar más rápido. Lo establecemos ahora para todo el mundo. Y luego de ello, la labor de ustedes es darle seguimiento, porque ustedes le dijeron a los repartidores el día de hoy, esta es la nueva forma de trabajo, y todos dijeron, excelente. Pero mañana uno de ellos se olvidó y hace lo mismo que antes. Pasado mañana, dos se olvidaron y regresan a lo de antes. A la semana, si no le hacen seguimiento, todo el pelotón de repartidores, hay una alta probabilidad de que regresen a hacer lo mismo que hacían antes, porque es la costumbre, es la rutina.
Entonces, para asegurarnos que lo que se ha establecido sea permanente, sea sostenible, hay que darle seguimiento, es decir, a la semana regresar, todos están haciendo la nueva ruta, unos sí, otros no. Si es sí, excelente. ¿Cómo te está yendo? Perfecto. Si es no, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no le estás siguiendo? Entonces, la idea es corregir y seguir en el mismo proyecto, ¿no? Es decir, a darle sostenibilidad, a darle seguimiento, ¿no? Como decía, sí, ¿no? Esa es la idea de este ciclo. ¿De acuerdo? Es una forma estructurada para realizar mejoras, o en realidad cualquier proyecto que ustedes tengan, pero orientado a la mejora. Cualquier mejora continua que ustedes hagan en cualquier empresa, en cualquier proyecto, deberían seguir estos 7 pasos para asegurarse que lo que ustedes están haciendo funcione y dé resultados. Esa es la idea de esta estructura, de este ciclo. Muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la siguiente etapa que es... allá. Vamos a ver la técnica del interrogatorio. ¿De acuerdo? Así como los investigadores, ponemos una lamparita y en qué va a consistir. Ustedes son ingenieros de métodos, ingenieros de procesos, analistas de procesos, todos esos nombres aparecen en las búsquedas laborales. Y si buscan así, van a realizar este trabajo de ingeniería de métodos, básicamente. Mejora continua, relacionada a calidad, a producción, a mejora de procesos, todo esto. Entonces, ustedes son ingenieros de procesos, ingenieros de métodos, analistas de procesos. Lo que tienen que hacer siempre es buscar una mejora continua, ¿no? O sea, hacer todo más eficiente, más productivo. Entonces, ustedes, o mejor dicho, el ingeniero de métodos no es parte de la secuencia de operaciones de un negocio, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de la cadena de producción de yogurt, un ingeniero de métodos no participa directamente. Un ingeniero de métodos no va a hacer el pasteurizado, no va a hacer la cocción, no va a hacer el embotellado, no participa directamente. Es un ente asesor, es un ente consultor, es un ente de apoyo para mejorar este proceso completo. Sí se relacionan directamente con todos los intervinientes, con todos los participantes, con personas, operarios, supervisores, ¿no? Acuérdense de la primera lámina, ¿no? Nos relacionamos con el sindicato, con el trabajador, con el jefe, con el gerente, con todo el mundo nos relacionamos. Y con todos ellos hay que conversar para buscar soluciones. Esta técnica del interrogatorio trata de eso, de cómo conversar, sea con los operarios, sea con los jefes, sea con los gerentes, para poder buscar soluciones a alguna problemática que se esté presentando en el proceso productivo. Pero este interrogatorio o estas preguntas que les vamos a hacer también tienen una estructura que realizar. ¿Y por qué tenemos que hacer un interrogatorio? Bueno, interrogatorio es un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué tenemos que preguntar bastantes cosas a las personas, por ejemplo, a los operarios? Porque ellos están en el día a día del trabajo. Ellos son los que conocen a mayor profundidad cada detalle de su trabajo. Ojo, pero solamente de su trabajo, no conocen el resto por ejemplo, ¿no? Yo voy a interrogar, voy a preguntarle cómo mejorar o cuál es su parecer respecto del proceso productivo de pasteurización al operario de pasteurización. Pero no le puedo preguntar de repente al operario de pasteurización cómo le parece el proceso productivo del embotellado, porque no lo va a conocer mucho, ¿no? Si él todo el día está pasteurizando, se saludará con el amigo de embotellado, puede de repente, no sé, en el almuerzo, ¿no? Y le contará algo, pero a detalle no lo va a conocer. Pero si yo quisiera conocer más sobre el proceso de pasto, imagínense que a mí, como ingeniero de métodos, me han encargado mejorar el proceso de pasteurización. Lo primero que tengo que hacer es ir a preguntarle al operario de pasteurización, ¿no? Oye, ¿cómo es el proceso? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué crees que está fallando? Una serie de preguntas, porque él es el que conoce, ¿no? Yo también, a través de él, voy a conocer. Yo les pregunto, por ejemplo, ¿de qué otra forma? Una es preguntándole a mi operario de pasteurización, ¿de qué otra forma yo podría conocer este proceso productivo de pasteurización, por ejemplo? ¿Qué podría hacer para conocerlo más? Profesor, disculpe, yo creo que debe haber algún documento donde debe estar registrado todo lo que viene a ser pasteurización. Entonces,
la persona encargada de mejorar dicho proceso podría revisarlo. Correcto, muy bien, Gianmarcos, ¿no? Es algo similar a lo que Marisol propone, ¿no? Podría haber algún procedimiento técnico de cómo hacer pasteurización, ¿no? Y me pongo a leerlo y me va a decir el paso a paso, ¿no? Perfecto. Esa es una buena fuente de información. Pero acuérdense que el DOP o el procedimiento técnico me dicen lo ideal, ¿no? De cómo está funcionando o cómo debería funcionar el proceso de pasteurización, ¿no? Es como un instructivo. El instructivo me dice lo ideal, cómo debería funcionar un proceso de forma ideal. Pero si yo quiero conocer realmente lo que está pasando, por ejemplo, en este proceso de pasteurización, una es, por ejemplo, ya, me voy enterando, le pregunto al operario, él me va contando todo lo que está pasando, cosas que pueden fallar, cosas que están sucediendo. Me voy al instructivo de pasteurización, leo cuál es el paso a paso para enterarme qué pasos son los que se tienen que seguir. ¿Y qué más podría hacer de repente? Marisol, te escucho. Profesor, bueno, además de que pues el operario te explique cómo él lo hace, podría ser que se dedique un tiempo, bueno, nos dediquemos un tiempo a ver su proceso, nosotros mismos verlo cómo lo realiza y puede que le hayan faltado decirnos cosas o no se ha dado cuenta de algo y nosotros podemos verlo ya ahí en vivo cómo lo está haciendo y qué es lo que faltaría. Correcto, Marisol, muy buena respuesta. Eso es lo que ustedes deben hacer siempre, 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 siempre. Porque puede que porque ¿saben por qué? Porque puede que el operario no esté de buen humor. Entonces les va a contar la mitad o la tercera parte. Puede que no exista un instructivo. También puede ser, ¿no? Pero lo que nunca debe faltar es que ustedes se paren de su oficina, se paren de su asiento en su oficina y vayan a ver en vivo y en directo lo que está pasando. ¿De acuerdo? En vivo y en directo lo que está pasando, eso nunca deben olvidarse de hacer. En cualquier empresa, en cualquier tipo de industria, ir a ver lo que pasa en vivo y en directo, porque ustedes son los que van a mejorar, ustedes son los que deben conocer, y a ustedes nadie les debe contar las cosas. Ustedes son los, se están volviendo expertos en este proceso. Entonces, recomendación, lo que dijo Marisol. Se paran y van a observar en vivo y en directo lo que está pasando con el proceso que están estudiando. Así de simple, observar. Así como la señorita que está ahorita en la foto, ¿no? Está bien atenta, creo que es Marisola que está acá. Está bien atenta, viendo un proceso productivo y me parece que está anotando, ¿no? Bueno, supongamos que está anotando. Así tiene que ser. Van con su lápiz y papel o con su tablet, lo que sea. Se ponen su casco, se ponen su chaleco y van a la planta industrial o al proceso que ustedes estén investigando y se ponen a observar. De la observación que ustedes tengan, más su intuición, más todo lo que ustedes están estudiando, más las técnicas de análisis, van a poder encontrar las soluciones a cualquier problema. ¿De acuerdo? Eso sí. Entonces, en esto consiste la técnica del interrogatorio, ¿no? En hacer un examen crítico, dice una serie de preguntas sobre las distintas actividades que se están desarrollando, ¿no? Las operaciones, las inspecciones, los traslados, las demoras o los almacenes. Es una serie de preguntas. Ahorita la vamos a practicar. Se dividen en dos grupos, preguntas preliminares y preguntas de fondo. Las preguntas preliminares son algo como para ir conociendo el proceso productivo. Se dividen en 5 temas. El propósito, que es similar a la función o la finalidad de una determinada actividad. Por ejemplo, la pasteurización. El propósito significa, ¿para qué sirve la pasteurización? ¿De acuerdo? Eso nos preguntamos. ¿Para qué sirve la pasteurización? El lugar se refiere al lugar, ¿no? O sea, ¿dónde se hace la pasteurización? La sucesión significa la secuencia. Antes de la pasteurización, ¿qué sucede? Después de la pasteurización, ¿qué sucede? ¿Qué actividades se realizan dentro de la pasteurización? El cuarto tema es sobre la persona. ¿Quién lo hace? ¿Quiénes participan en la pasteurización? Y el quinto tema es los medios. ¿Cómo se realiza la pasteurización? ¿Qué máquinas utilizas? ¿Qué herramientas utilizas? Entonces, vamos a hacer estas preguntas preliminares en estos 5 temas para que podamos, esta actividad de pasteurización, por ejemplo, podríamos nosotros de repente eliminarla. Podría ser, ¿por qué no? De repente hay otra forma mejor de hacerla. Ya no lo hacemos a la antigua. Podemos combinarla con otra actividad o podemos ordenarla, ponerla antes o ponerla después,
o simplemente simplificarla, ¿no? De alguna forma ya no utilizar tantos métodos, tanta forma de trabajo, sino hacerla en menor tiempo con menos actividades. Entonces, estas preguntas preliminares se orientan a eso, ¿no? A primero ir conociendo respecto a los 5 temas, para luego pasar a las preguntas de fondo que se hacen para profundizar, ¿no? Ya, por ejemplo, ¿no? Me dicen, la pasteurización sirve para eliminar bacterias. Ya, perfecto. Entonces aquí yo profundizo. Pero ¿es realmente el método de la pasteurización el único método posible para eliminar las bacterias? Algo así, ¿no? Entonces voy profundizando, voy entrándome más entrando más al tema, ¿no? A cómo podría mejorar, ¿de acuerdo? En eso se consisten las preguntas 3 y 4. Son de 2 grupos, ¿de acuerdo? Esta técnica del interrogatorio está en su libro de, ¿cómo se llama? Estudio del método, Introducción al estudio del trabajo de la OIT. Aquí lo van a encontrar también. Y vamos a hacer, ahí pueden leer un poquito más de información. Aquí vamos a hacer un ejemplo de la técnica del interrogatorio y les voy a pedir su participación. Vamos a hacer el caso de una empresa del sector papelero, ¿no? Que imagínense una empresa que, no sé, te vende papel bond A4, A5, A3, A2, de 80 gramos, de 70 gramos, de, no sé, 75 gramos. Esos son sus productos, ¿no? Una empresa del sector papelero. O de repente papel, un pliego de papel, bond, ¿no? O sea, diferentes tamaños. Su negocio es el papel. Es el que se vende en las librerías de diferente tamaño y de diferente peso. Vamos a hacer un caso de ello. En el proceso, vamos a trabajar sobre el proceso de rebobinado de papel. Algo como, por ejemplo, acá, esta es una máquina rebobinadora. Rebobinador es, bueno, es un término que no se usa mucho, pero es como enrollar, ¿no? Bastantes hojas de papel, ¿no? Y se pasan de rodillo en rodillo. De rodillo en rodillo se pasa. Y en ese proceso es para reducir la cantidad o para cortarlo a un determinado tamaño, ¿no? Puede haber acá unas cuchillas y este rollo que mide 2 metros lo parte en 1 metro. 1 metro por aquí y 1 metro por allá. Entonces, así son las máquinas rebobinadoras, ¿no? Dice, procesa rollos hasta de 183 centímetros de diámetro, es decir, desde el eje hasta arriba. Casi 2 metros de diámetro, bastante. Posee 12 cuchillas neumáticas. Bueno, cuchillas significa que van a cortar el papel en diferentes dimensiones, ¿no? Neumática significa que funcionan con aire. Lo que permite dividir el rollo original. Imagínense que este es el rollo original que está acá. Un rollo de casi 2 metros de diámetro, de 2 metros de ancho, y puede dividir el rollo original hasta en 11 partes o cintas. Es decir, en 11 pedazos puede ser, ¿no? Más o menos, esa es como funciona una máquina rebobinadora dentro del proceso de rebobinar de papel, ¿no? Y aquí participan, dice, un operario y un ayudante, o sea, de a 2. El operario es el encargado, el responsable del funcionamiento de esta máquina. El ayudante, no. El ayudante no es responsable de esta máquina. El ayudante, como su nombre dice, ayuda al operario en lo que necesite. El operario dice, oye amigo, ajusta el timón. Ya, ¿cuánto? 10, ya. Porque el operario es el responsable de ajustar, lo que vimos ayer, ¿no? De la preparación o del montaje. Y el ayudante le da soporte. Más o menos para entender. A ver, sigamos. Este, por ejemplo, es un diagrama de análisis de proceso visto en renglones. Se llama cursograma analítico de esta rebobinadora. Marca Goebel. Proceso, objeto, el rollo de papel. La actividad recuperar y rebobinar rollos de papel. Nada más, es rebobinar papel, nada más. Entonces, ha habido un analista que ha hecho este diagrama, ¿no? Acuérdense que el tercer paso, no, ¿cuál era? El segundo paso era registrar. Entonces, ha registrado la información del proceso productivo. Dice, transportar del camión a la bodega el rollo de papel, un transporte. Descargarlo en la bodega es parte del transporte. Esperar a que procesen el rollo de papel está en demora. El rollo lo transporten en patín, transporte. Lo transportan a la rebobinadora, más transporte. Retiran los tacos que son con unos sujetadores, ya una operación.
Lo montan al portarrollo. El montado es un traslado. Retiran las sábanas de protección del rollo, una operación. Lo empalman a la rebobinadora, es decir, que colocan y van colocando el rollo a la máquina rebobinadora, una operación. Dice conversión de material e inspección, bueno, inspección. Cortan y pegan material, que es una parte de adecuación del rollo a la rebobinadora, una operación. Descargan el producto terminado a tierra, es decir, que ya ha pasado todo este cortado y pegado, ¿no? Entonces ya los pequeños rollos resultantes, ya los descargan y los sacan y los ponen en un costado de la máquina rebobinadora. ¿De acuerdo? Eso se refiere. O sea, aquí ya cortamos. Ya. La operación principal fue cortar y pegar material. Ya está. Luego de esto, de que ya del rollo grande han obtenido de repente 6 o 7 rollos, lo transportan a la zona de alistamiento, transporte. Luego de ello, hay que esperar para separar estos rollos y colocarles sus sellos, ¿no? Para asegurarlo. Hay una espera. Luego de que esperamos, vamos a separarlo con cintas, le vamos a colocar los sellos, medidas y tacos, como que ya asegurar, ¿no? Para que el rollo no se nos desenrolle a esta operación. Y finalmente vamos a esperar para llevarlo a la zona de empaque, o sea, vamos a colocar una protección para ya poderlo ir a vender. Esta más o menos es la ruta que sigue un rollo de papel. Acuérdense, cuando registramos un proceso, hacemos seguimiento a un material. Entonces, vamos a concentrarnos en esta etapa. Luego de que tenemos ya los pequeños rollos de papel, vamos a esperar para colocarle sellos. Entonces, este es un tiempo de espera. Esta es una actividad de espera. Para que luego separemos y coloquemos los sellos, como hemos visto acá, ¿no? En la siguiente actividad separamos y colocamos sellos, pero antes de ello hay que esperar. Entonces nos vamos a concentrar en esta espera porque dice acá aquí que son 6 horas de espera. Imagínense, 6 horas de espera que tiene que esperar los rollos de papel. Entonces algo está pasando acá, ¿de acuerdo? Vamos a investigar esta parte. Como bien dijo Rodolfo, hay que investigar, ¿no? Entonces, yo venía una poca, ¿no? A ver, sigamos. De este diagrama, ¿qué podemos ver? Bueno, dice que se dan más transportes que operaciones. ¿Dónde están? A ver. Parece que pasaré el círculo. Aquí vemos más transportes que operaciones. Imagínense, 7 transportes en total sobre 6. Que es el 43% de todas las actividades, ¿no? O sea, acá son 17 actividades, de las cuales 7 son transporte, ¿no? Que es bastante también, ¿no? Otras conclusiones del diagrama. Excesivos transportes pueden ocasionar que el material se averíe en el trayecto, correcto. Que tarde más tiempo en llegar a la máquina y por consiguiente que el tiempo total del proceso sea demorado y afecte la oportuna entrega del cliente. Eso es lo que también tenemos que tomar en cuenta, ¿no? La entrega del cliente. Otra conclusión es que existen pocas inspecciones. Acá tenemos solo una inspección en un proceso donde la calidad es determinante, ¿no? Las inspecciones son primordiales. ¿Qué más tenemos? Finalmente, hay pocas demoras comparadas con el número total de actividades. Eso es algo bueno, ¿no? No, piensa que está mal. Es algo bueno, tenemos solo 3 demoras. Sin embargo, si tenemos en cuenta el tiempo que tardan, podemos pensar en que algo está fallando, ¿no? O sea, como actividades de demora, tenemos solo 3, pero el tiempo que nos demoramos, o sea, es bastante, ¿no? O sea, serán pocas, pero el tiempo que toma la demora es bastante, entonces aquí tenemos que analizar, ¿de acuerdo? Vamos a analizar esta actividad en específico. Muy bien, vamos a analizar sobre el primer tema que es de propósito. ¿De acuerdo? El propósito, que es la función, la finalidad. Y vamos a tener a 2 protagonistas. Un ingeniero o ingeniera de métodos que le va a preguntar al operario de esta actividad de rebobinado. Acuérdense que tenemos un operario y un ayudante. Al operario de esta máquina de rebobinado le va a preguntar, ¿ustedes van a ser el ingeniero o la ingeniera de métodos? ¿De acuerdo? Y le van a preguntar al operario. Vamos a hacer pregunta por pregunta. Pero aquí necesito voluntarios, porque yo voy a ser el voluntario del operario. Yo me voy a disfrazar de operario, ¿de acuerdo, chicos? Ahora yo voy a ser el operario. Aquí van a aparecer unos diálogos. Y
Yo voy a ser el operario que va a responder, pero necesito voluntarios para que sean los ingenieros de métodos. A ver. Bien. No van a bajar las manitos, por si acaso, los que ya han levantado María José, Álvaro y Catherine, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con María José en esta primera parte, ¿de acuerdo? Y el ejercicio es similar. Solo van a leer el diálogo que está aquí, ¿de acuerdo? Y yo voy a responder como operario, ¿de acuerdo? Algo así. Pero tienen que preguntar como ingeniero de métodos. Ojo, imagínense que están en la planta industrial y tienen que preguntar así, de frente nomás, sin miedo. ¿Cómo era? Sin miedo al éxito, ¿no? Ya, así, de frente. Ya, María José, vamos a empezar contigo. Ya, a ver. ¿Qué se hace? Así de frente. Y buenos días, ¿cómo le Ah, va? es que dijo de frente yo. Buenos días, señor operario. ¿Qué se hace? Se tiene el material procesado en espera de alistamiento. ¿Esto qué significa? Mira, tenemos que separar, retirar el refile, colocar los sellos, apilar en estiva y otros dependiendo de las condiciones de entrega. ¿Por qué se hace? Bueno, porque en la máquina solo somos dos personas aquí. Solo estoy yo y el ayudante. El operario no puede, o sea, yo no puedo descuidarme un segundo de la máquina. Mi ayudante tampoco porque hace otras funciones. Entonces el material está en espera hasta que venga otra persona. Hay una persona que se llama de oficios varios, ¿no? Que va por todo lado, no nos ayuda en todo. Venga esta persona, lo aliste, o en ocasiones, cuando el mismo ayudante saca un poco de tiempo, él lo podría hacer. Y dime, ¿qué otra cosa se podría hacer? ¿Qué otra cosa se podría hacer? No sé, de repente se podría asignar a esta máquina una persona, esa persona que caminaba de oficios varios que va por todo lado, para que vaya listando el material, ¿no? A medida que va saliendo de la máquina. Y para evitar, ¿no? Que el material se apile y obstruya el área de máquina. Bueno, igualmente bueno, yo creo que se tiene que tener claras las funciones del ayudante, ¿no? La persona que aquí me está ayudando, para ver si tiene tiempo disponible, ¿no? Cumplir con esta función de alistamiento. ¿Y qué deberíamos hacer? Yo creo que hay que hacer lo que dije anteriormente, ¿no? Seguir esto con la persona de oficios varios, ¿no? Y que nos puede ayudar de repente, ¿no? Y que cada uno tenga más claro lo que tiene que hacer. Listo. Muchas gracias, María José. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, vamos a hacer una recopilación para que vayamos viendo. Preguntas 1 y 2 se les llama preguntas preliminares. Y estamos hablando del tema del propósito. Entonces, tema de propósito, preguntas preliminares, se pregunta qué se hace y por qué se hace. Y en las preguntas a detalle, preguntas 3 y 4, ya se hace, por ejemplo, se pregunta qué otra cosa podría hacerse o qué debería hacerse. Como ustedes ven, las respuestas podrían ser más detalladas, ¿no? Más a profundidad. Bueno, solo que aquí se quedó corto, pero podrían ser porque te preguntan a mayor profundidad, ¿no? Esa es la idea de esta técnica del interrogatorio. Las primeras dos preguntas, pregunta 1 y 2, son preliminares, y las preguntas 3 y 4 son, buscan mayor profundidad de información. Y como ustedes se dan cuenta, yo como ingeniero de métodos, ustedes como ingeniero de métodos, no, es como si no conocieran mucho el proceso, pero obviamente sí ya lo conocen, y buscan mayor información en la persona que está encargada de este trabajo en sí, ¿de acuerdo? En la persona que está encargada. Muy bien, María José. Vamos a seguir con nuestro siguiente, con el casting. A ver, ¿quién sigue? A ver. Temas del lugar. Vuelve a aparecer, ahora el tema es lugar. Vuelve a aparecer ingeniero de métodos y operario. En este caso, el ingeniero de métodos va a ser Álvaro. Y yo voy a ser el operario. Ya, adelante Álvaro, te voy a poner tu diálogo. Buenos días, señor operario. ¿Podría indicarme dónde es que se hace? Sí. Todas estas actividades las hacemos dentro del área de máquina. Ok, pero por qué es que está determinado que se tiene que hacer ahí?
Bueno, todo lo hemos puesto aquí para no trasladar el material, ¿no? Para evitar que se golpee en el traslado. Antes se golpeaba porque estaba en distintos lugares, ahora, bueno, le hemos metido todo aquí en esta zona. Claro, pero quizá hay otra opción de lugar en la que podría realizarse. Mm, bueno, a ver, de repente dentro de la planta se podría destinar otro lugar para hacerlo, ¿no? Pero como le decía, lo que tratamos es de no movilizar mucho el material para evitar que se golpee o se estropee, ¿no? Entonces, porque ya nos ha pasado que cuando trasladamos los rollos, las bobinas de papel, algunas veces se ensuciaban, ¿no? Se golpeaban y ya no servía mucho, había que sacar un poco de papel encima. Claro, entonces, ¿dónde sería la mejor opción o dónde diría que es que debería realizarse la acción? Bueno, en sí debería ser un lugar sin mucho obstáculo, donde no haya, digamos, algún elemento cortante o donde se podría golpear el material, donde no sufra golpes, ¿no? Pero tampoco que obstaculice, ¿no? Las pasadas o el trabajo de otra máquina. Yo pienso que se podría seguir haciendo aquí, en esta área de máquina, pero siempre que hubiera una persona asignada y que para que vea que no se acumule el material. Listo, muy bien Álvaro, muchas gracias. Entonces, en este segundo tema trata de lugar. Como ustedes ven, las preguntas 1 y 2 son preguntas preliminares, ¿eh? Que dicen, oye, esta actividad, ¿dónde se hace? Esta de espera para separar, ¿no? ¿Y por qué se hace allí, no? Son preguntas preliminares, son con respuestas rápidas, ¿no? Simples. Sin embargo, las preguntas 3 y 4, si ustedes se fijan, son preguntas un poquito más elaboradas, ¿no? Como que empiezan a sacarle más información al operario, ¿no? O a la persona a la que ustedes están entrevistando, ¿no? Para poder haber, porque partimos de la premisa que la persona que está trabajando allí conoce bastante y se da cuenta de las cosas malas que le están pasando y tiene algunas ideas para mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, es como cuando ustedes son expertos haciendo algo, se saben todito y qué falla y qué no falla, ¿no? Entonces, de igual forma, estas entrevistas estructuradas sirven para eso. Primero, para conocer un poco más y también para conocer el punto de vista de la persona que está trabajando en este sitio, ¿de acuerdo? De esta forma. Listo, muy bien Álvaro. Ahora vamos a continuar con la ingeniera de métodos Catherine. Y con Catherine vamos a trabajar el tema de la sucesión, ¿de acuerdo? La secuencia. Entonces, por un lado tenemos a Catherine, por otro lado, yo soy el operario. ¿Listo? Vamos a empezar. Buenos días, señor operario. ¿Cuándo se va a hacer el proceso? Buenos días, señorita. Esto de esperar se hace luego, más o menos se hace luego de que termine el proceso de rebobinado, o sea, de que usted ha visto, no más allá que están las bobinas de papel, están en las máquinas de rebobinado, y terminando el rebobinado, sacamos y ahí todo se queda aquí esperando, ¿no? Es prácticamente luego de que termine este proceso. ¿Y por qué se está haciendo esto entonces? Porque esto debe ser procesado primero y luego se tiene que alistar, acomodar para entregarlo ya para despacharlo. No se puede hacer inmediatamente luego del rebobinado porque no hay nadie ahorita y el que lo tiene que hacer es esa persona de oficios varios que está caminando por todo lado. Entonces, en algún momento, cuando él tiene disponibilidad, recién viene acá, porque lo llaman de almacén, lo llaman de empaquetado, lo llaman de cortado, lo llaman de todo lado y está así dando vueltas. Entonces, cuando tiene tiempo, ahí recién viene y ahí es cuando recién lo hace. ¿Y cuándo podría hacerse entonces? Mm, Bueno, necesariamente para colocar los sellos hay que hacerlo después de este rebobinado, ¿no? O sea, no sé, creo que podría ser antes porque tienen que ser las piezas cortaditas, ¿no? Los rollos más pequeños. Y luego de esto hay que llevarlo a que lo coloquen los sellos, ¿no? Entonces, más o menos ese es el orden. No creo que haya otro orden para hacer.
Bueno, entonces, ¿cuándo debería hacerse? Mm, Debería hacerse, apenas salga de la rebobinadora, ahí tiene que hacer este de colocar sellos. Yo creo que así debería ser. Apenas salga, lo colocan las sellos, ¿no? Y no esperar 6 horas o al siguiente turno, al siguiente día para colocarle los sellos, ¿no? Porque, bueno, no hay la persona, pero sí debería hacerse inmediatamente, ¿no? Y no esperar, porque si lo seguimos esperando, imagínense 6 horas aquí, los rollos de papel se pueden estropear, ensuciar, algo puede pasar, entonces debería hacerse inmediatamente para proteger el producto terminal. Listo, muy bien, Carlos. Ujú. Listo, chicos, retomamos. Fue el corte de las 9:20 de internet. Ya. Entonces estábamos viendo este tercer tema que es la sucesión, donde lo que vemos es la secuencia, ¿no? Preguntas 1 y 2 son preliminares para conocer un poquito, ¿no? ¿Cuándo se hace y por qué se hace? ¿No? En eso consiste, ¿no? ¿Cuándo se hace y por qué se hace? Y la tercera y cuarta ya como que empiezan a cuestionar la forma de hacer, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo podría hacerse? ¿Cuándo debería hacerse? ¿No? Empezamos a cuestionar y empezamos a preguntar, a preguntarle al operario, ¿no? ¿Cómo debería ser? ¿No? Entonces, en eso consiste también, ¿no? Preguntas 1 y 2 es para conocer y las preguntas 3 y 4 de cualquier tema es para ahondar, cuestionar, pedir sugerencias, pedir recomendaciones. ¿De acuerdo? Siguiente tema. Trata de la persona. Cuarto tema. Entonces necesitamos un ingeniero de métodos y también un operario. Voluntarios. Marisol, adelante. Te vamos a escuchar a ti entonces. A ver, empezamos. Muy buenos días, señor operario. Quería consultarle, ¿quién realiza este proceso? Buenos días, señorita. Esta colocación de sellos solo la hace el personal de oficios varios. A él le han encargado esta parte. Ok, y entonces, ¿por qué lo hace es exactamente esa persona? Bueno, ¿por qué lo hacen? No sé, me parece que el supervisor le ha dicho que lo haga él, ¿no? Siempre, bueno, y también esta persona de oficios varios
paran rotando, a veces vienen, a veces hay otra persona nueva, y siempre le dicen a esta persona a este de oficios varios que lo haga, ¿no? Y yo vengo trabajando hace tiempo y siempre lo he hecho a esta persona. Está bien. ¿Y usted considera que otra persona podría hacerlo? Mi ayudante yo creo que podría hacerlo de repente, ¿no? Porque, bueno, él ya conoce el rebobinado, ¿no? Trabaja conmigo en la máquina rebobinadora y luego podría, creo, ¿no? Darse un tiempo para hacer esta parte, ¿no? Aparte que él saca el producto, ¿no? Él saca las bobinas de papel de la máquina y las coloca ahí donde después viene el personal de oficios varios. Me parece correcto. Y entonces, ¿quién debería hacerlo? ¿Quién debería? Bueno, no sé. Como le dije, el supervisor se lo encargó al personal de oficios varios. A veces también lo ayudamos nosotros, porque a veces el personal de oficios varios no se da abasto y nosotros también tenemos que apoyar, ¿no? A veces también colocamos los sellos. Al final no hay nadie específicamente que lo haga. Como le digo, el personal de oficios varios a veces lo hace, algunas veces lo apoyamos el ayudante y otras veces yo también, ¿no? Entonces, pero creo que eso está pendiente para que puedan decirle. Listo, Marisa, muchas gracias. Entonces, en este tema, que es de persona, preguntamos sobre los intervinientes. Sobre los intervinientes, o sea, quién lo hace, ¿no? Preguntas 1 y 2 son preliminares. ¿Quién lo hace y por qué lo hace esta persona? ¿No? O sea, para conocer un poquito más, ¿no? ¿Quién lo hace y por qué lo hace? Preguntas 3 y 4 ya es para ahondar un poco más en detalle, ¿no? ¿Qué otra persona podría hacerlo, no? De repente el operario tiene alguna idea de alguien más, nos dice ahí el ayudante. O quién de repente debería hacerlo, ¿no? También. Son preguntas que nos ayudan para ahondar en detalle, para conocer un poquito más, para conocer recomendaciones, para cuestionar si está bien que lo haga esta persona o de repente debería hacerlo otra, ¿no? Entonces, esa es la forma como se interroga, mejor dicho, cómo se entrevista, ¿no? Vamos a llamarlo una entrevista. Muy bien, muy bien. Ahora sí, pasamos al último tema, que es de los medios, ¿de acuerdo? Los medios. Entonces necesitamos una ingeniera o ingeniero de métodos y yo que soy el operario. Voluntario o voluntaria. Nidia, correcto, nuestra ingeniera de métodos. Entonces, Nidia, vamos a trabajar ahora la parte del tema de medios, el último tema. Adelante. Buenos días, ¿cómo se hace? Ujú. Todo lo que implica esto de colocar sellos, todo es un trabajo manual. Algunas herramientas utilizamos, pero máquina no. Todo lo hacemos a mano. Teniendo todo eso en cuenta, ¿por qué se hace de ese modo? Mira, es un trabajo muy minucioso. Sí, yo he visto que hay que tener bastante detalle para hacer de colocar los sellos en la bobina de papel, ¿no? Es trabajo bastante detalloso. Y no he visto que alguna máquina lo pueda hacer. Creo que se necesita bastante pericia, ¿no? De la persona que lo hace, ¿no? Yo he trabajado en otras empresas de rebobinadoras y siempre lo hemos hecho así, siempre. Entonces, no he visto que haya máquinas que se puedan hacer para eso. Bueno, no sé, yo no he visto hasta ahora. Entiendo todo lo que me dice, pero ¿de qué otro modo podría hacerse? ¿De qué otro modo? Bueno, la verdad, como le dije, siempre que he trabajado en esta parte, siempre lo he visto que lo han hecho así. Eh, Creo que solo se hace manual, de forma manual. No sabría decirle si otra forma, señorita. Tal vez podríamos buscar otras opciones, pero ¿cómo debería hacerse? Mm, Bueno, una vez comentó que tuvimos una reunión con el jefe de producción, dijo que no había dinero suficiente para comprar máquinas especializadas, como para renovar toda la línea de producción de rebobinado de papel. Entonces,
Creo que debería, bueno, se va a seguir haciendo manual, de forma manual por un tiempo, ¿no? Eso es lo que nos habían dicho. Listo, Nidia, muchas gracias. Entonces, en eso consisten las preguntas, solo que el operario un poquito reacio, ¿no? Un poquito reacio, como que no da mucha información, que puede pasar también, ¿no? No necesariamente va a darnos todas las respuestas, pero nos da ciertos, ¿cómo se le llama? Inputs de información, ¿no? Por ejemplo, de repente dice, ¿cómo debería hacerse? Y no conoce otras máquinas, otra forma de hacerlo. Perfecto, no lo puede conocer todo, ¿no? Pero podríamos nosotros luego de ello investigar qué otro tipo de máquinas se pueden ver, investigamos en internet o investigamos en empresas similares, hacemos una investigación, ¿no? De lo que está pasando en otros lados para ver si existe alguna máquina, ¿no? Y también, ¿no? A ver, y si hay, por ejemplo, una propuesta podría ser comprar máquinas para el sellado. De repente existen y podría ser. Ahora, la pregunta es, ¿habrá dinero para poder comprarla? Entonces, eso, por ejemplo, según una primera respuesta, nos dice que de repente no. Pero habría que confirmarlo con el jefe de producción, ¿no? Para ver si hay capacidad de invertir en eso, ¿no? Y sí va a haber capacidad siempre y cuando se demuestre que esto va a ser un trabajo más eficiente y va a reducir costos, ¿no? Entonces, este es el quinto tema, ¿no? Los medios, o sea, ¿cómo se hace? Preguntas 1 y 2, ¿cómo se hace y por qué se hace de este modo, ¿no? O sea, un poquito indagar, ¿no? La técnica que se realiza para esta actividad, ¿no? De la colocación de sellos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que andar, nosotros no estamos investigando en sí la colocación de sellos, estamos investigando la actividad de espera. Pero esta actividad de espera, por algo está pasando esta actividad de espera, entonces por eso tenemos que analizar la siguiente actividad de colocar sellos, ¿no? O sea, de repente antes de colocar los sellos, hay que dejar que, no sé, de repente la bobina de papel se seque o esté esperando, qué sé yo, podría habernos alguna otra cosa distinta. Entonces, por eso es que preguntamos, ¿no? Para la actividad de espera, que queremos eliminarla, ¿cómo se hace la siguiente actividad de colocar sellos? Porque podría haber algún factor que nos diga que tenemos que esperar, ¿no? O por qué se hace de ese modo, pregunta 1 y 2. Para luego la pregunta 3 y 4, a ver, cambiar la forma de hacerlo, ¿no? Cambiar la forma, cómo podría, cómo debería hacerse, ¿no? Y esa es la forma correcta, ¿no? Preguntas 1 y 2 son preliminares, preguntas 3 y 4 son aún. ¿De acuerdo? Esto es la técnica del interrogatorio. Es como ustedes ven, es una entrevista estructurada. ¿Qué significa estructurada? Que ya hay preguntas predeterminadas. Son preguntas predeterminadas que le tenemos que hacer, puede ser al operario, puede ser al ayudante, puede ser al personal de oficios varios. Imagínense, ahora ustedes entrevistaron al operario. Más tarde pueden entrevistar al ayudante y les va a dar otras respuestas. Mañana pueden entrevistar al personal de oficios varios y les va a dar otras respuestas. Entonces ustedes van juntando respuestas. Porque eso, acuérdense, no sé si les había dicho, que este es un trabajo de investigador, ¿no? O sea, es buscar soluciones. Eso es lo que hacen los investigadores, ¿no? Buscar soluciones. Entonces aquí eso es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entrevistar para buscar soluciones a este problema que tenemos de actividad de espera, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, bueno, a ver, algunos comentarios finales para luego pasar a la siguiente actividad. ¿Qué les pareció las entrevistas? ¿Se sintieron cómodos? ¿O cómo también los demás compañeros vieron las entrevistas? ¿Cómo se sintieron? Primera vez que entrevistan a un operario, ya había sido antes. ¿Cómo debería ser la forma de entrevistar al operario? Porque influye bastante la forma como entrevisten también para poder obtener mejor calidad de respuestas, ¿no? Porque imagínense si ustedes empiezan a preguntar y ni siquiera de repente, como lo que le estaba diciendo, a ver, vamos a escuchar primero a María José antes de agarrar algunas conclusiones. A ver, María José. Profe, en verdad yo creo que lo principal es siempre ser amables y además de amables respetuosos, porque así las demás personas
o sea, nos van a dar las respuestas que queremos, además de que de igual manera nos van a tratar bien. Correcto, María José. Eso es. Respeto y amabilidad para todas las personas, para todos, ¿no? Eso es un principio de las entrevistas. De cualquier entrevista que ustedes hagan, respeto y amabilidad. Porque como bien dijo María José, esperamos, si nosotros tratamos así, nos van a devolver con la misma moneda, ¿no? O sea, igual con respeto y amabilidad. Y esto también ayuda para que podamos conocer o nos puedan dar mejor información y mayor información. Porque si nosotros venimos y le decimos, oye, ¿cómo haces? Ah? ¿Cómo haces esto? Uy, cheque, no te va a decir pues nada, pues, ¿no? O sea, no va a decir. Oye, ¿por qué lo haces así? Oye, dime, pues, ¿cómo debería hacerlo? Si ustedes le preguntan así, entonces no van a ganar nada, ¿no? Más bien van a ganar el rechazo. Y el operario va a conversar con todos sus amiguitos y les va a decir, ¿sabes qué? Vino tal ingeniero y me empezó a hablar así, a gritar así. Entonces, la siguiente vez que este ingeniero vaya a preguntar a alguien, ni caso le van a hacer. Ni caso. O sea, cerradas las puertas de la planta industrial. Simplemente por la forma como uno se aproximó a la otra persona. ¿De acuerdo? Eso es claro. Entonces, siempre guarden respeto, amabilidad. Así de repente no sea puede ser también, ¿no? Que el operario no responda así. X motivos, desde que esté estresado o porque puede ser un poco su carácter. Y aparte que no siempre van a entrevistar ustedes de repente a jovencitos como están aquí en la foto, ¿no? Un jovencito de repente es un poco más, como son de su edad, entonces es un poco más fácil, ¿no? De establecer una comunicación. Pero imagínense de repente una persona de 50 años o de repente 60 que tiene una gran experiencia de trabajo, ¿no? Ahora, no, entonces no necesariamente les va a contestar igual o les va a entender igual, ¿no? O puede estar de buen humor, puede estar de mal humor, ¿no? Depende si es hombre, depende si es mujer, depende del trabajo. Entonces, pueden ser muchas variables, ¿no? Pero mantenerse en una misma línea para un trato, ¿no? Un poquito empatizar, simpatizar y eso abre puertas para que ustedes puedan, al final, lo que ustedes buscan es información. Entonces, tienen que saber tocar esas puertas para que puedan obtener ustedes información, ¿no? Entonces, también sirve como práctica para que ya saben, no griten, amables, por favor, buenos días, chao. Listo, sigamos entonces. Conclusiones de la entrevista, las preguntas tienen que ser puntuales. Así, tal cual, ¿no? No mucho, está bien como ustedes lo han hecho, porque creo que las mías eran muy acotadas. Pero sí darle un poquito ese toque, pero que sean puntuales, para que se entienda qué es lo que estás buscando, ¿no? Permiten indagar y en cada actividad. La recolección es entrevista personal, es mejor, ¿de acuerdo? No entrevisten a 2 o 3 a la vez. Si son 2 o 3 personas intervinientes, mejor de forma individual, ¿no? Cada uno. Contacto directo. Bueno, cara a cara. Y mejor en el lugar donde trabaja. Si vamos a entrevistar al operario de rebobinado, al costado de la máquina rebobinadora. Ahí tiene que ser. Ya, bueno, eso es. Listo. Esta es la técnica del interrogatorio. Como ustedes han visto, es entrevistas puntuales estructuradas. Muy bien. Lo siguiente que vamos a ver son los enfoques principales para analizar las operaciones. Entonces, esta es una segunda técnica para analizar las operaciones. La primera era el interrogatorio, ¿no? Ahora vamos a conocer 9 enfoques para poder saber cómo ordenarnos en obtener mejoras, ¿no? En plantear soluciones. ¿Dónde debemos enfocarnos? Ya está estructurado. Son estos 9 enfoques los que tenemos que manejar. Por ejemplo, siempre preguntarnos, en este primer enfoque, ¿cuál es el propósito de la actividad que estamos analizando? ¿Por qué se debe hacer? Y este es un trabajo, ya no es un trabajo en que vamos a entrevistar a la persona. Este es un trabajo individual. Este es un trabajo del analista. ¿De acuerdo? Este es un trabajo de ustedes, del ingeniero de métodos. Ustedes se tienen que cuestionar y preguntar, ¿por qué se hace esta actividad? ¿No? Siempre preguntarse, ¿por qué se hace esta actividad? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? Porque no necesariamente todas las actividades tienen que siempre estar. Se pueden ir mejorando, se pueden ir eliminando, se pueden ir reduciendo, ¿no? Acuérdense que
si eliminamos una actividad, estamos reduciendo el tiempo que se necesita para esa actividad. Entonces, se reduce el tiempo de producción. Y si se reduce el tiempo de producción, se puede elaborar más productos, ¿no? Entonces, siempre hay que cuestionarse, oye, ¿por qué se tiene que hacer esta actividad, ¿no? Es el enfoque número uno. El enfoque número uno es cuestionar la necesidad de hacer una determinada actividad. Acuérdense de este enfoque número uno para siempre. El siguiente enfoque trata del diseño de partes, ¿no? Es decir, cómo está diseñada cada uno de los componentes. Por ejemplo, agarramos una bicicleta. Entonces tenemos que ver todos estos componentes de la bicicleta, ¿no? La estructura, el asiento, los pedales. Entonces, concentrarnos en cómo han sido diseñadas, porque de repente hay un diseño que no es el más adecuado, algún diseño que no corresponde y que nos hace tomar más tiempo, ¿no? Concentrarnos en esa parte. Tolerancias y especificaciones es el enfoque número 3, que se refiere a ver, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos que embotellar, ya no yogur, ya vamos a, ahora aceite, ¿de acuerdo? Aceite para freír. Entonces tenemos nuestra botellita de aceite para freír que supuestamente dice 900 mililitros, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos entregarle al cliente es una botella de 900 mililitros. Y estamos poniendo como especificaciones, o sea, digamos un más menos, que esta botellita puede tener entre 895 mililitros y 905 mililitros, ¿no? O sea, el objetivo es llenar la botella con 900 mililitros. Sin embargo, vamos a darle una tolerancia de 895 por un lado y de 905 mililitros por el otro lado. Ya. Entonces, empezamos a llenar, y a llenar, y a llenar, ¿no? Después de este proceso de llenado, porque es automático, ¿no? Hay todo un conjunto de botellas en un lugar. Entonces viene el inspector de calidad y empieza a tomar una muestra y a medir las diferentes botellas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si encontramos botellas con 894 mililitros? ¿El inspector la acepta o la rechaza? 894. ¿Qué hacemos? ¿O qué hace el inspector? ¿La acepta o la rechaza? Siendo la tolerancia entre 895 y 905 mililitros. Si agarra una de 894 mililitros, dice, ay, pues solo es un mililitro, la hago pasar. O dice, no, la tolerancia es 895, la rechazo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué debe hacer el inspector de calidad? Imagínense que ustedes son los jefes de calidad de esta empresa. Y el supervisor viene y les cuenta esto. Bajo su responsabilidad, ¿qué debería hacerse? Profesor, disculpe, se me cortó el internet. ¿Qué decía? Voy a repetir el ejercicio, el ejemplo. Ustedes están en una planta que produce aceite para freír, ¿no? Como el que tenemos en la cocina. Esta botella debe estar llenada con 900 mililitros. Ese es el objetivo, que se llene con 900 mililitros. Sin embargo, damos una tolerancia, más y menos. La tolerancia es 895 mililitros hasta 905 mililitros. Las botellas pueden estar llenadas en este rango, entre 895 y 905 mililitros. Y es un llenado automático. Luego de este llenado automático tenemos el lote a un costado. Entonces viene el inspector de calidad, que es quien verifica la calidad del producto, la cantidad. Entonces viene y empieza toma una muestra y empieza a sacar algunas botellas, las cuales dice, va a medir la cantidad. Encuentra una botella en la cual está llenada con 894 mililitros. La pregunta es, ¿la acepta esa botella?
es decir, que dice, ah, está bien, se puede quedar. O de repente la rechaza y le dice, no, está menos de lo que es la tolerancia. ¿Qué debería hacer el inspector? A ver, María José. Profesor, yo creo que esa botella debería rechazarse porque aún así, habiendo la tolerancia, no está dentro de esos márgenes. Entonces, si es que por algún caso la persona que compra o adquiere esta botella se da cuenta, podría terminar en problemas legales. Correcto, María José, ¿no? Eso es lo correcto, ¿no? Por algo existen las tolerancias. Eso se llaman tolerancias, ¿no? Es decir, ¿cuánto esperamos que de variación tenga un proceso, ¿no? Y si nosotros hemos dicho que la tolerancia es entre 895 y 905, entonces lo correcto es rechazar todo lo que no esté dentro de este rango, ¿no? Como bien dice María José, en algunos procesos, en algunos productos podría tener incluso implicaciones legales, ¿no? Porque no dice según esto, ¿no? No está según lo especificado. Imagínense, de repente una botella de aceite dices, bueno, 1 mililitro menos, ¿no? No es peligroso. Ahora imagínense de repente uno de esos aerosoles, ¿no? Uno de esos aerosoles que de repente se utilizan como desodorante o como para la barba, ¿no? ¿Qué sé yo? Tiene un límite de presión para llenar, ¿no? Digamos que sea de 20 psi. Si por ahí, eso es lo máximo que debería llenarse. Si por ejemplo tiene 21 psi, entonces de repente viene un inspector y dice, 21 psi, normal, no es un psi nada más. Pero 1 grado de presión podría implicar un riesgo para la salud, ¿no? Entonces, de repente en unos ejemplos no lo vemos tan crítico, pero en otros sí. Entonces, por eso se tienen que respetar las tolerancias, ¿de acuerdo? Las tolerancias. ¿A qué iba con este enfoque? Porque todavía no hemos tocado el enfoque de mejora. Resulta que nosotros tenemos una tolerancia entre +5 y -5 mililitros en la botella de aceite, ¿no? Entonces, todo lo demás rechazamos. Pero imagínense, yo podría pensar que esta tolerancia es muy estrecha, ¿no? Muy corta. Y por la tipo de máquina que tenemos ahorita, como llenamos, la máquina me va llenando generalmente entre 890 y 910 mililitros, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de botellas que estoy rechazando porque no cumplen con mis tolerancias, ¿no? Entonces, imagínense que la mitad de las botellas las tenga que rechazar porque no cumplen con las tolerancias, porque la máquina de llenado me llena entre 890 y 910, y la especificación que yo tengo, la tolerancia es de 895 hasta 905. Entonces voy a tener un montón de botellas que voy a rechazar. Pero la pregunta es, ¿realmente afecta esta tolerancia al cliente? ¿O yo podría ampliar la tolerancia de tal forma que sea igual a lo que me llena la máquina? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Porque si resulta que no hay inconveniente en que yo amplíe la tolerancia de 890 a 910, mejor sería, porque de esta forma la máquina llena dentro de mis tolerancias y ya no tendría material rechazado, porque este material rechazado, acuérdense que tiene que regresar a la línea de producción, vaciarse lo que está sobrando, llenarse lo que está faltando y de nuevo sacar, ¿no? Entonces, esto implica una persona, un tiempo, más costo. Entonces, aquí yo me tengo que preguntar si la tolerancia que yo tengo está bien o está mal. Podría ampliarse. Mientras más tolerancia, ojo, va a haber menos rechazos, ¿no? Pero la pregunta es si yo puedo considerar más tolerancias, ¿no? Si no puedo, bueno, pero si puedo, me va a dar mayor holgura y voy a tener menos productos rechazados, ¿no? A eso se refiere el tema de la tolerancia. El siguiente enfoque del material significa que debemos concentrarnos en el material que tenemos. Por ejemplo, a ver, ustedes se acuerdan de mi foto donde estaba la empresa alimentaria, ¿no? Entonces, imagínense que la bolsita que tiene donde se pone la papilla, sea un material bien delgadito y que se rompe fácilmente. Entonces, de tanto manipuleo que tenemos, de repente hay algunas bolsas que se rompen. Y eso implica un reproceso de todas las bolsitas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un material que sea más resistente. Y si buscamos un material más resistente para las bolsas, vamos a tener menor cantidad de rechazos, ¿no? Entonces,
Este punto significa enfócate en el material que estás utilizando para tu producto. ¿Puedes mejorarlo? Si no, ¿para qué? Tengas menos rechazos, tengas menos reprocesos, ¿no? Esa es la idea. El quinto enfoque trata sobre la secuencia y procesos de manufactura. ¿A qué se refiere? Lo que tenemos que hacer es analizar si esta secuencia, este proceso que tenemos, guarda un orden, una coherencia, y de repente se puede cambiar, ¿no? Entre el proceso A y proceso B. Acuérdense, por ejemplo, el día de ayer vimos este ejercicio 5 de hombre-máquina, ¿no? Decía taladro 1 y luego taladro 2. Entonces, nosotros nos hemos quedado con esa idea, ¿no? De que esta pieza es taladro 1 y luego taladro 2, ¿no? Nadie de nosotros cuestionó si podría ser primero la actividad en el taladro 2 y luego en el taladro 1. Nadie de nosotros lo pensó. Entramos al ejercicio pensando taladro 1, taladro 2. Taladro 1, luego taladro 2. Aquí en este punto ustedes se tienen que cuestionar. Oye, ¿y si mejor empiezo con el taladro 2 y luego paso al taladro 1? ¿Me resultará en un menor tiempo de ciclo? Podría ser, ¿no? Eso es lo que tenemos que cuestionarnos. Y en ese momento nosotros solamente entramos diciendo taladro 1, taladro 2, ¿no? Pero ahora, desde ahora en adelante, lo que ustedes tienen que hacer es cuestionar si esta secuencia que ustedes están teniendo es la óptima. Porque podría ser que para poder reducir el tiempo de ciclo, mejor empezamos con taladro 2 y luego con taladro 1. ¿Quién sabe, no? Podría ser. Y así reducimos el tiempo, ¿no? En eso consiste, en cuestionarse sobre la secuencia y el orden en que hacemos las actividades. El sexto enfoque dice preparaciones y herramientas. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos que tener las cosas listas antes de comenzar a trabajar. Por ejemplo, en el caso de la empresa alimentaria, ¿no? Teníamos que embolsar, imagínense, acuérdense la fotito, ¿no? Teníamos que embolsar todas estas papillas, ¿no? Dentro de las bolsitas. Imagínense que nosotros somos el operario, 7 de la mañana llegamos a trabajar y la idea es que apenas empecemos a trabajar ya estén las bolsitas listas y la papilla a un costado para que a partir del minuto 1 de las 7 de la mañana estemos embolsando. ¿Qué pasaría si llegamos y no hay nada? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿qué harían ustedes si llegan? Son los operarios, llegan y no hay nada. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué harían ustedes si a las 7 de la mañana, que son los operarios de embolsado, no encuentran ni las bolsitas, ni la papilla? ¿Qué harían? Informar al supervisor. Correcto, informar al supervisor. ¿Y qué más harían? Podrían tener dos opciones. O esperan a que alguien abastezca el material, a que alguien traiga las bolsitas o traiga la papilla, o podrían ir ustedes mismos a traer las bolsitas y la papilla. Para cualquiera de las dos opciones, a ustedes no los contrataron, porque los contrataron para embolsar. Pero como ustedes son buena gente, ya vamos a ir a buscar las bolsitas y la papilla, ¿no? Porque hay que poner el pecho por la empresa, dicen, ¿no? Ya, perfecto. Pero de todas formas, para A o para B, va a haber un tiempo que hay que esperar, ¿no? De repente, a ver, en juntar todo el material de 20 a 30 minutos, ya, perfecto. Entonces ya no empezamos a las 7:01, vamos a empezar a las 7:20 o a las 7:30. Entonces ya hemos perdido media hora, simplemente por no tener el material listo. Por no tener el material listo. Entonces, este enfoque, sexto enfoque, ¿qué significa? Para empezar tu trabajo, ten los materiales, ten las máquinas, ten las herramientas listas. O como en el caso de ayer del diagrama hombre-máquina. Muy bien, somos el operario que va a hacer el barrenado, el doble broca, perfecto. Llegamos y el taladro no funciona.
lo prendemos, descargamos, cargamos el material, para prender la máquina, no funciona. Llamar al de mantenimiento. Señor de mantenimiento, mi taladro no funciona. ¿Lo has enchufado? Sí, está enchufado, ya. Venga, entonces viene el de mantenimiento y resulta que, bueno, había una pieza que estaba atracada, ya, perfecto. Entonces, por no haber previsto una máquina que esté en buen estado, se pierde otro tiempo, ¿no? Entonces, al final ya no hacemos las tantas piezas que esperábamos en 8 horas. Entonces, todo esto significa que hay tiempo perdido cuando no tenemos preparadas el material, las máquinas o las herramientas. Entonces, hay que tener listo para comenzar en punto y poder cumplir con el estándar de producción. El séptimo enfoque trata sobre el manejo de materiales, es decir, cómo trasladamos los materiales. Porque acuérdense de la fotito, y esto creo que se acuerdan, ¿no? Vimos una fotito de la misma empresa alimentaria donde había una persona trasladando un par de sacos en un montacargas, ¿no? Que lo estaba descargando de un camión y lo llevaba al almacén. Esto es manejo de materiales. Y si no me equivoco, ustedes me dijeron que una mejor forma de hacerlo era de repente con una faja transportadora o de repente no colocar 2 sacos por vez, sino colocar 15 sacos a la vez, ¿no? O sea, optimizar el espacio y optimizar el tiempo. En eso consiste este manejo de materiales. El octavo enfoque trata sobre la distribución de planta. Tan simple. Por ejemplo, ¿no? El ejercicio de ayer era taladro 1 y luego taladro 2. ¿Quién se acuerda cuánto tiempo me demoraba en caminar entre taladro 1 y taladro 2? 1 minuto. 1 minuto. 1 minuto, ¿no? No, Correcto. Esto implica de repente una distribución no adecuada de la planta, una distribución no adecuada de las máquinas, ¿no? Porque imagínense 1 minuto, ¿cuánto toma 1 minuto, no? De repente el taladro 1 está allá y el taladro 2 está por allá. ¿Por qué motivos? Puede haber muchos. Pero este tiempo de traslado es un tiempo improductivo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercar los taladros, ¿no? Pero, oye, pero tenemos que de repente romper una pared porque no hay espacio. Ya, hay que romper la pared. Pero de repente hay que acomodar el almacén porque no nos da espacio. Ya, vamos a hacer espacio. En eso consiste, ¿de acuerdo? Cuestionarnos, oye, ¿por qué no movemos estas máquinas más pegaditas, ¿no? Para no tener este tiempo de traslado entre máquina y máquina. A eso significa una distribución de planta. También enfocarnos a ello, ¿no? O sea, para que al final, imagínense, si no hubiera este tiempo de caminata, podríamos también reducir el ciclo de trabajo, ¿no? 1 minuto es 1 minuto, y es ida y vuelta, ya son 2 minutos. Entonces ahí tenemos que algunas cositas que el operario puede hacer, ¿no? Entre caminata y caminata. Entonces también tenemos que cuestionarnos cómo está distribuida la planta, cómo están distribuidas las máquinas o el flujo de producción. Y el último enfoque trata sobre el diseño del trabajo. Y aquí ya nos enfocamos en la persona, ¿de acuerdo? En la persona. En los trabajos manuales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hace el embotellado? Acuérdense, ¿no? Cómo hacía el llenado de las bolsitas, ¿no? Y habíamos dicho que de repente en vez de tener una cucharita, podía tener un cucharón de exactamente el peso, ¿no? Y entonces de una sola cucharada llenaba toda la bolsa. Nos concentramos en este trabajo manual. En sus condiciones de trabajo, ustedes me habían dicho de repente, hoy la iluminación por acá está un poco oscura, de repente no hay ventilación, mira cómo está parada la persona, está 8 horas parada llenando, se va a cansar, hay que ponerle una sillita. Entonces, todo este espectro alrededor de la persona que hace su trabajo, hay que analizarlo también. En eso consiste el diseño del trabajo, el trabajo manual, las condiciones de trabajo, temas de ergonomía, para poder mejorar, ¿no? Pues si tú le pones una sillita, esta persona ya no se va a cansar tanto. Cuando una persona está cansada, su ritmo de trabajo disminuye. Si antes hacías 20 bolsas por hora, si estás cansado, haces 15 o haces 10. Pero si estás descansado, mantienes el mismo ritmo. Ojo, entonces hay que pensar en esta parte, ¿no? Y una persona en buen estado produce también lo que se le espera. ¿De acuerdo, chicos? Listo. Estos son los 9 enfoques del análisis de la operación que quería mostrarles. Bueno, aquí les voy a poner algunos detalles más. Pero sí les voy a pedir, por favor, que lean el libro de Nibel y Fribals, que trata sobre estos 9 enfoques. Está en su aula virtual este libro también, ¿no? Para poder ahondar más a detalle, ¿no?
Listo, eso es todo. Eso es todo. ¿Ves? Acá está la información. Entonces, acá, al final siempre de las diapositivas, chicos, yo les pongo las referencias bibliográficas, de dónde he obtenido esta información para que ustedes puedan profundizar también, incluso de la técnica del interrogatorio que hemos visto. Listo, chicos, hasta aquí llegamos a nuestra clase.